24 horas Central. Ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Fíjese que a esta hora precisamente Carabineros está realizando una fiscalización en un local del barrio Bellavista donde 80 personas participaban de una fiesta clandestina. Había consumo de alcohol, alimentos, entre otras cosas. Bueno, en el lugar está la periodista Verónica Moscoso, quien nos cuenta los detalles de lo que ha ocurrido aquí a estas horas de la noche. Verónica, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, como ustedes pueden ver, se abrieron los locales comerciales con el cambio de fase. Y acá en la comuna de Providencia hay un local comercial que no entendió absolutamente nada. Esta tarde se hizo una tocata con a lo menos 80 personas en su interior. Personas que estaban todas juntas compartiendo en las mesas, sin distancia social, sin mascarilla. Había músicos también que también los vimos sin mascarilla en unos videos que nos entregaron. Y ese local comercial fue fiscalizado gracias a la denuncia de un vecino. Llegó personal de la Seremi de Salud, Carabineros y Seguridad Ciudadana y constataron esta irregularidad. Una grave falta al código sanitario. 5 personas fueron detenidas por no estar cumpliendo con las normas, sobre todo en estos momentos en que recién estamos cambiando de fase. Los quiero invitar a escuchar algunas entrevistas que hicimos. Recibimos un llamado al 1414, fueron personas que nos avisaron de esto y la verdad es que las condiciones adentro eran increíbles. Mucha más gente que la permitía, comiendo además, tomando, no tienen patente de alcohol, pero claramente había mucho consumo de alcohol, así que todo mal. El máximo de personas del aforo al interior de un local en un evento es máximo 10 personas. Al exterior también existe un aforo, máximo 20 personas, entonces no se entiende cómo al interior puede haber 80 personas y más grave aún, también estaban consumiendo alimentos. Alimentos, fíjense en la normativa, está prohibido consumir en esta etapa. Cuando nosotros arribamos en conjunto, ¿cierto?, con el Seremi, se pudo verificar que correspondía a un restaurante, el cual estaba funcionando con las patentes vencidas y tenía también otras situaciones ahí de la ley de renta. ¿Qué pasa con el resto? ¿Quedaron con alguna citación? ¿Fueron sometidos a un sumario? Mira, estas 5 personas que fueron detenidas, entre ellos estaba el dueño del local, también trabajadores, quedaron puestos a disposición de la Fiscalía. Los locales, como ustedes pueden ver, solo pueden funcionar en terrazas y no adentro, porque adentro es mucho más fácil contagiarse. Y como podíamos ver en las imágenes, la gente estaba sin mascarilla, unos pegados al lado del otro y lo más grave, consumiendo alimentos, compartiendo alimentos y también bebiendo alcohol. Verónica, por eso mismo, pero claro, sorprende que de las 80 personas, porque uno entiende que estaban todos infringiendo la norma sanitaria, unos más que otros tal vez porque los que son dueños y los que organizan, claro, tienen más responsabilidad, pero los asistentes también. ¿Por qué solamente hay 5 personas detenidas? ¿Los demás se fueron para sus casas? Los demás se fueron a su casa, de hecho los vimos salir cuando fue la fiscalización y estas personas también estaban infringiendo las normas del local comercial de funcionamiento porque no tenían patente de alcoholes y estaban igual vendiendo alcoholes y además tenían la patente vencida. Entonces por eso ellos se hicieron responsables y los llevaron detenidos. Verónica Moscoso, entonces, con la información ahí en Bellavista, una fiesta clandestina, una tocata clandestina, 80 personas sorprendidas infringiendo el código sanitario. Muchas gracias, Verónica, buenas noches. Y continuamos también con otra arista del tema coronavirus, ¿cierto? Se espera que pronto las autoridades anuncien cambios al plan paso a paso. La variante Delta habría retrasado ese momento, pero lo cierto es que se estaría barajando modificar el toque de queda. Claro, ¿cuál es la idea? Tener un toque de queda diferenciado por regiones, una opción que han impulsado desde Chile Vamos y que los especialistas consideran podría ser una buena alternativa.
Es la primera zona del país en conseguir la llamada inmunidad de rebaño. En la región de Magallanes hay solo 2 comunas en cuarentena y la circulación del virus ha bajado considerablemente. Durante esta jornada se registraron solo 19 nuevos casos y además cuentan con más del 80% de su población inoculada. Por lo mismo es que hacer un toque de queda pensado en la realidad de su territorio cobra sentido para sus habitantes. Sería un poquito más largo, la venta aumentaría. Estamos casi aislados y yo creo que es lo más adecuado y conveniente. Cortar el tema del centralismo. Alguien que esté a cargo tiene que darse cuenta que sí podemos, y además siendo una región tan distanciada del resto, y podemos hacer algo. La propuesta estaría siendo analizada por el Ministerio del Interior, mantener, eliminar o modificar el toque de queda de acuerdo al avance que tienen las regiones y la incidencia de casos activos en cada una de ellas. Un toque de queda en todo el territorio nacional desde las 22 horas hasta las 5 de la mañana. Hace 15 meses que todo Chile vive con esta restricción que, aunque ha cambiado de horarios, se ha mantenido. Desde el 19 de mayo pasado la medida rige entre las 22 horas y las 5 de la mañana. Que al menos se analice la posibilidad de modificar el toque de queda en algunas regiones es algo que agradecen desde rubros comerciales. Uno de ellos, el gastronómico. No puede haber nadie después de las 9:30, 9:45 adentro del local, así ya hay que empezar a sacar a todas las personas. Y claro, hay gente que todavía tiene comida en los platos o está tomando algo y tienen que apurarlos para poder hacer el cierre. No somos un foco de contagio, todo lo contrario. Hacemos que la gente salga de sus casas y de repente no se junte de manera ilegal, que es lo que está pasando harto hoy día. Así que me parece súper bien, pues. Estamos bien contentos con la posible medida. La discusión política del tema ha sido impulsada por Chile Vamos. Sus parlamentarios han insistido en ampliar las libertades y flexibilizar las medidas sanitarias. Apertura de fronteras, vuelta a clases y también modificar el toque de queda son algunas de las peticiones que han puesto sobre la mesa en sus diálogos con el Ejecutivo. No están tomando decisiones quizás lo rápido que personalmente yo quisiera, porque estamos hablando de una cuestión donde hay una situación nueva que es la variante Delta, pero sí se tiene que ir avanzando en mayores grados de libertad, en mayores grados de flexibilización de las cuarentenas. Algo que no comparten desde la oposición, menos considerando la llegada de la variante Delta a nuestro país. Es un error. Si va a haber toque de queda, tiene que ser nacional. Y si es de verdad, mejor que se cumpla. Si no, ¿para qué le dimos la facultad de renovar el estado de catástrofe? El toque de queda regional parece algo bastante menor y de poca significación respecto a lo que ya es un mal toque de queda nacional. Para algunos especialistas todavía no es momento para aperturas y liberación de las medidas sanitarias. Sin embargo, el toque de queda regional sí se encuentra respaldado por más voces. Las regiones del país no tienen un comportamiento epidemiológico homogéneo. Bien pueden tener algunas similitudes, no siempre se está viviendo de manera sincrónica. Entonces muchas veces tenemos situaciones epidemiológicas en algunas regiones que no se condicen con lo que se está viendo en la mayoría del país o en la región metropolitana. Estamos recabando información, recabando datos a nivel nacional e internacional con respecto a la variante Delta, y cuando tengamos la certeza de que podemos actuar, vamos a hacer las correcciones que corresponden, tanto en toque de queda, cuarentenas, por cierto, ya se han liberado muchas comunas de esa condición, y también del nuevo paso a paso. Discusiones que se dan en la antesala del anuncio de modificaciones del plan paso a paso, las que con la llegada de la variante Delta se han visto postergadas. La paciente faltó a la verdad. Bueno, con esas palabras, la Seremi de Salud del Maule reconoció que el primer caso detectado en nuestro país de la variante Delta sí asistió al funeral de su padre, un hecho que anteriormente habían desmentido. Una situación que además se convirtió en uno de los principales argumentos para que los parlamentarios de oposición presentaran un recurso para interpelar al ministro de Salud, Enrique París. Finalmente terminaron reconociendo que ellos la paciente había faltado a la verdad en la investigación epidemiológica. Si ellos hoy día admiten lo sucedido, quiere decir que yo he tenido la razón. La historia tras la paciente cero de la variante Delta en nuestro país no se ha podido reconstruir con una única versión. A diario surgen antecedentes. El último en debate es su participación en el funeral de su padre. Según la autoridad sanitaria regional, hoy la paciente incumplió la normativa sanitaria. Nos encontramos con que el funeral había sido realizado el día 5 de junio y no el día 4, como nos había relatado la paciente y su grupo familiar. Fue el alcalde de San Javier quien alertó del hecho la semana pasada. Una advertencia que durante esta jornada se corrobora.
El edil esta mañana declaró ante la PDI por el caso que ha escalado más allá de lo sanitario. No he tenido ningún contacto, nadie me ha llamado de parte del Ministerio ni la Ceremi, nada, así que esto va a ocurrir sobre lo que nosotros hemos entregado. Los protocolos no se cumplieron y el caso de la llegada de la variante Delta es uno más de los episodios que argumentarían las 52 firmas recolectadas para una nueva interpelación a un secretario de Estado. Esta vez contra el ministro de Salud, Enrique París. No hay momento más propicio. Esto no tiene que ver con las cifras de contagio del día de hoy ni el promedio móvil, sino que se trata con la persistencia de falencias graves en la estrategia sanitaria que ha impulsado el gobierno. Fundamentos entregados por el diputado Frente Amplista, quien será además el encargado de interpelar al ministro París si se aprueba este instrumento. Y dentro de los instrumentos que tiene este Congreso, la interpelación está muy bien. Hay una inquietud natural por las variantes nuevas, hay una inquietud natural por qué va a pasar con los paso a paso, con las cuarentenas, con los toques de queda, etcétera. Me parece que está bien. Una interpelación que está en la pizarra de la Cámara para este jueves. De tener los 51 votos necesarios, el titular del MinSal puede ser convocado el martes 20 de julio al Congreso. La Comisión de Salud ha puesto sobre la mesa que hasta ahora no han sido respondidas. Esta interpelación es un primer paso para entender lo que el gobierno está haciendo, pero además para hacer un llamado de atención. El ministro obviamente va a venir a responder todas las preguntas, él siempre lo ha hecho así. Si hay algún tema puntual que aclarar, bienvenido sea, que se aclare por parte del ministro de Salud. A través de sus redes sociales, el diputado RD insistió en que esperan que el ministro no tome la interpelación como un ataque personal. ¿Cómo reaccionó el titular de Salud ante la noticia? Recién se sabrá durante el nuevo balance de la pandemia este jueves. Vamos a otro tema. Lo lincharon, destruyeron su casa y luego intentaron agredirlo cuando era asistido en un hospital. Es el caso de un hombre de San Antonio a quien sus vecinos acusan de haber violado a las 2 hijas de su expareja. Este grupo de vecinos buscaba en los pasillos, en la urgencia, en las ambulancias a un hombre de 39 años. Estaban furiosos y lo querían ubicar como fuera. Según ellos, él había confesado un hecho gravísimo. Se violó a 2 niñas aquí en nuestro campamento. Y así permanecían por varias horas, cubriendo las salidas del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio. Esperaban agazapados por si salía el hombre que denunciaban, quien a esa hora era asistido por las lesiones que ya le habían propinado un par de horas antes. Lo golpearon. Le sacaron ¿para qué le digo? Le quemaron hasta la casa. Eso había ocurrido en la población Bellavista de esta ciudad costera. Esta era su casa. Lucía en estas condiciones tras el ataque de la comunidad. Porque incluso varios de mis vecinos fueron allá para tratar de agredir a este personaje para que supiera que la villa ya no lo quiere aquí, po. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Según cuentan los vecinos, este martes, el hombre fue hasta la casa de su expareja, quien vive cerca, para confesarle que había abusado de las 2 hijas de ella. Eso derivó en un linchamiento, que luego continuó con los graves incidentes en el hospital. Esto no terminó anoche, porque durante la mañana, cercanos a las denunciantes salieron a protestar al centro de San Antonio. Hubo algunos disturbios que terminaron con 5 detenidos. La dirigente de la villa la subieron arriba de la micro, golpeando, y nosotros ¿qué podemos hacer si estamos tranquilas haciendo las cosas? Nosotros no hemos hecho nada, solamente queremos justicia por nuestras niñas. A quien denuncian es un ciudadano colombiano. El caso ya está en manos del Ministerio Público. Hay una investigación en curso para determinar su eventual responsabilidad. El fiscal de turno del día de ayer instruyó de inmediato que el procedimiento estuviera a cargo de la Brigada de Delitos Sexuales de San Antonio, quienes comenzaron de inmediato la realización de diligencias, en particular la toma de declaración de las víctimas, la constatación de lesiones de estas. El hombre fue trasladado con un amplio contingente de seguridad al Hospital Van Buren de Valparaíso. Durante la madrugada del día de hoy fue derivado un paciente neuroquirúrgico del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, en virtud de que somos centro de derivación de dicha especialidad en la macrozona centro-norte. El paciente fue intervenido por nuestros colegas de turno, evolucionando satisfactoriamente y esperándose completando su recuperación para ser trasladado al hospital de origen. Sigue con lesiones graves luego de recibir una violenta golpiza de vecinos, algo que siempre las policías y autoridades piden insistentemente que no se deba hacer.
La Lista del Pueblo anunció para este domingo una ceremonia previa y una marcha desde Plaza Baquedano a las dependencias del ex Congreso para a esa hora y de esa forma arribar al lugar en donde se va a desarrollar la primera sesión de la Convención Constitucional. Esta convocatoria generó polémica por las restricciones sanitarias vigentes en nuestro país. El ex Congreso Nacional este domingo será el escenario de la histórica primera sesión que protagonizarán los 155 constituyentes que redactarán la nueva Constitución. 4 de julio de 2021 a las 10 de la mañana en punto. Una jornada que para algunos convencionales comenzará más temprano en otro punto emblemático de la capital. La Plaza Baquedano, conocida por algunos como Dignidad tras el estallido social, fue el lugar escogido por la Lista del Pueblo para homenajear, según establece textual la convocatoria, a quienes murieron y sufrieron mutilaciones. Desde ese punto marcharán a las dependencias de la Convención, manifestación convocada para las 8:15 de la mañana del próximo domingo. Realizaremos en Plaza de Dignidad un homenaje por todos los asesinados, torturados y todos los que siguen sufriendo prisión política, como acá en el Centro Penitenciario de Santiago 1, junto con un compromiso de lealtad de los convencionales electos hacia el pueblo, que es el responsable y a quien le debemos la escritura de esta nueva Constitución. En la misma plaza, los constituyentes de la Lista del Pueblo simbólicamente jurarán frente a la ciudadanía como miembros de la Convención. La palabra la tomará también, como dice el documento, representantes de trauma ocular y víctimas de violencia. Cada uno de ellos tendrá una rosa y una vela en sus manos. Además, se realizará un minuto de silencio. Convocatoria que para otros constituyentes es contraria al momento sanitario que vive el país. Además, ese domingo la región metropolitana estará afectada por las cuarentenas, por lo que el llamado generó diferencias. Hay un contexto sanitario que debemos respetar. ¿Por qué están haciendo el llamado la Lista del Pueblo a marchar si el contexto sanitario no lo permite? No me parece conveniente para la salud de nadie que se esté citando a una marcha. Creo que los constituyentes tenemos que cumplir estrictamente los protocolos de salud. La marcha convocada por la Lista del Pueblo partirá en Plaza Baquedano y en un recorrido por definir pretende acercarse y rodear al ex Congreso Nacional, que tendrá anillos de seguridad. Se pidió llevar lienzos y banderas. Según las autoridades, no se han solicitado permisos. Llegar a un acuerdo de esta instancia que si hay represión contra la gente fuera de el lugar donde esté realizándose esta ceremonia, detengamos la ceremonia. Tenemos, por supuesto, que asegurar el orden público y la seguridad en los perímetros. Además, en medio de una pandemia que tenemos que asegurar, en este caso, ¿cierto?, una fase 2, en donde hay una cuarentena durante el fin de semana. Paralelamente, los constituyentes mapuches solicitaron a la Intendencia permiso para realizar una ceremonia en el Cerro Huelén, Cerro Santa Lucía, a las 7:30 de la mañana, donde esperan 60 asistentes previo a la ceremonia en el ex Congreso. Otro punto que ha generado tensión entre algunos constituyentes y el gobierno, el petitorio de los convencionales autoconvocados, que establece posibles mayores recursos para la participación ciudadana y contar con asesores técnicos que tendrían que ser remunerados. Estamos en tiempos económicos difíciles, tiempos de austeridad, pero también existe un espacio, como lo dice la propia Constitución, relacionado a los ciertos grados de libertad que tiene la Convención para fijar las asignaciones. Entonces, todavía no ha sucedido la primera sesión y ya estamos hablando de asesores. Aún falta afinar los detalles de cómo se realizará si finalmente así se establece la toma de juramento en los patios del ex Congreso. Mientras la convocatoria de la Lista del Pueblo sigue generando dudas, las actuales condiciones y restricciones sanitarias permitirán la reunión de los manifestantes. Podrán llegar a las cercanías del ex Congreso como es su deseo y asegura la convocatoria. Interrogantes cuando restan menos de 4 días para el inicio de la histórica convención. Parlamentarios del Frente Amplio y del PC anunciaron la presentación de una acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Raúl Figueroa. ¿Cuáles son los fundamentos para iniciar el proceso? Kevin Felgueras nos cuenta más. Impulsamos esta acusación porque existe un abandono evidente por parte del Ministerio y del Gobierno en términos generales de la educación. De concretarse, será la 10ª acusación constitucional presentada en esta legislatura, la 8ª, contra una autoridad de gobierno, en este caso, el segundo ministro de Educación de esta administración, luego del proceso que protagonizó Marcela Cubillos. Raúl Figueroa, su sucesor, está en la mira de la oposición, principalmente del Frente Amplio y el Partido Comunista, que conjuntamente anunciaron el inicio de una acusación constitucional en su contra.
Dado el abandono que este ministerio ha realizado a las escuelas de nuestro país. Bajo esa lógica de abandono, además, el ministro ha presionado de manera indebida el retorno presencial. Dos son los principales fundamentos: la eventual falta de recursos en algunas escuelas del país en el periodo de pandemia y la sobrecarga laboral, como acusan, que ha afectado al personal docente. El verdadero motivo de la acusación constitucional es acusar a un ministro que se decide a abrir las puertas para que los estudiantes puedan ir a clases. Acá lo que vemos es nuevamente el show de los políticos generando polarización. No hay piso, creo yo, para esta acusación constitucional. Y no es la única ofensiva de la oposición. Minutos antes del anuncio, la bancada socialista confirmó que la acusación también está en sus planes. Eso sí, sus argumentos son distintos. Este llamado permanente a exponer la seguridad y la salud de las comunidades escolares, generando un retorno en condiciones que a todas luces no es seguro. Creo que no es el momento. Y si alguien se quiere dar el gustito político de acusar o interpelar a algún ministro, yo le diría que dejen trabajar a los ministros que lo están haciendo bien, que están haciendo todo y entregando todo por la salud de las personas. Nuevo proceso de acusación constitucional para el que deben recolectar entre 10 y 20 firmas, lo que sucedería la próxima semana, según parlamentarios del Frente Amplio, y que esta vez tendrá como protagonista al ministro de Educación, Raúl Figueroa. Ya son 5 preemergencias decretadas en la región metropolitana este año. Las malas condiciones de ventilación y las bajas temperaturas son las principales causas del aumento de la contaminación, todo pese a la disminución de la movilidad. Tercera preemergencia consecutiva y la quinta del año, la calidad del aire no mejora, bajas temperaturas y la falta de vientos han afectado las condiciones de ventilación en la región metropolitana. Aire frío está cerca de la Tierra y más arriba, a cierta altura, el aire está más caliente. Por lo tanto, el aire, como el aire frío es más pesado, se queda abajo. Y los contaminantes que se emiten no pueden subir y no pueden dispersarse. Una paradoja en medio de la pandemia. A pesar de la reducción de movilidad en la capital, los episodios críticos de calidad del aire parecen estar de regreso. La contaminación por material particulado PM2,5 sigue siendo menor que años anteriores. Sin embargo, estamos con una nueva normalidad, con mayor actividad. Es decir, hay un aumento y un deterioro con respecto al año 2020, donde habían cuarentenas que eran mucho más rigurosas. Pero quienes sí se han quedado en sus casas tienen otra necesidad en medio de las bajas temperaturas de los últimos días: la calefacción. Lo que ocurrió estos últimos días, por ejemplo, es que tenemos niveles de 30 microgramos por metro cúbico en el día y en la noche aumenta aproximadamente a 150. Los calefactores a leña, pellet y otros derivados de la madera son las principales amenazas. La mala calidad del aire puede inflamar las vías respiratorias de las personas y hasta hacerlas más propensas al contagio de COVID-19. La respuesta defensiva contra los gérmenes que nos pueden llegar ahí se ve alterada. O sea, ya ahí hay un parámetro esencial para que haya mayor posibilidad que gérmenes de todo tipo, bacterias, virus, etcétera, logren penetrar esta barrera defensiva. Para los especialistas, las condiciones de ventilación podrían mejorar recién este domingo y algunos incluso advierten sobre el impacto que pudieran tener los asados para ver el próximo partido de Chile. Y es bien probable que tengamos esta mezcla perfecta, esta tormenta perfecta para este próximo viernes, en donde juega la selección de Chile a las 8 de la noche en una condición de ventilación muy desfavorable que probablemente va a significar mayores episodios críticos también. El Ministerio de Medio Ambiente ha establecido diversos planes de prevención y descontaminación atmosférica a través de medidas y acciones específicas en cada zona afectada por la calidad del aire. El llamado a toda la comunidad es a respetar todas las medidas que se establecen adicionales a las que tiene el plan de descontaminación para estos periodos de preemergencia. La leña en la provincia de Santiago y la comuna de San Bernardo y Puente Alto está prohibida durante todo el año en nuestra región y las otras provincias en episodios críticos. Además de Santiago, la zona de Talca y Maule, Linares, Chillán, Osorno y Coyhaique presentan los índices más nocivos de emisión de material particulado.
Esta madrugada, un camión recolector de basura derribó cables y 2 postes del alumbrado público en el acceso principal del Hospital Sotero del Río, ahí en Puente Alto. Comerciantes, denuncian que no es primera vez que ocurre un accidente de este tipo. ¿Cuál es la altura máxima permitida y quién fiscaliza? Veamos. Emergencia ocurrida la madrugada de este miércoles en el acceso principal del Hospital Sotero del Río, ubicado en la comuna de Puente Alto. Un camión recolector de basura impactó contra los cables del tendido eléctrico y derribó 2 postes del alumbrado público. Cuando nosotros llegamos, pensamos lo peor, no que los cables se habían caído. Como estaba todo acordonado, nosotros pensamos que había habido alguna muerte acá. Resulta que la otra vez, 2 veces pasó el mismo camión, cortó los cables. Ahora ya fue más grave porque tiró todos los postes. ¿Pero este mismo camión sería el involucrado o camiones que son de alta altura? Son de alta altura. El vehículo pesado provocó el accidente al momento de ingresar al centro hospitalario para el retiro de un contenedor de basura, provocando daños en el exterior del hospital y la interrupción del normal tránsito vehicular al interior del recinto, sin que resultaran personas lesionadas. El corte del suministro de energía eléctrica y la caída de los postes afectaron a locales comerciales ubicados en las afueras del hospital. No es primera vez y nosotros realmente somos bien afectados con este tema porque nosotros trabajamos el día a día en estos kioscos y tenemos que pagar arriendo. Día perdido ya hoy. Día perdido porque ya no se puede, está todo. Si ustedes ven ahí todos los cables del suelo. Y arriba del negocio, si ustedes enfocan ahí, no se puede trabajar. No fue un terremoto, mucho menos un temporal o un tornado el que provocó tremendo desastre en avenida Chesterton con Apoquindo en la comuna de Las Condes. Fue solo un camión. Los incidentes provocados por camiones que impactan contra el tendido eléctrico y de telecomunicaciones se han vuelto recurrentes. La normativa vigente establece tanto las dimensiones como la altura máxima para la circulación de vehículos de transporte de carga en la ciudad. 4,2 metros es el límite permitido. Lo primero que hay que hacer es medir la altura de este camión. Si efectivamente este está dentro de la norma, ahí podemos estar en presencia de algún incumplimiento de la normativa del cableado de este lugar. Y claro, porque la norma establece que el cableado debe encontrarse a una altura mínima sobre el suelo de 5,5 metros. No cumplir las alturas máximas puede generar tremendos perjuicios en términos de seguridad vial y también la posibilidad de que se generen choques con cables eléctricos, pudiendo dejar a importantes zonas sin el correcto suministro. Cerca de las 7 de la mañana, el camión fue retirado del lugar del accidente y el chofer quedó citado al juzgado de policía local, tribunal que tendrá que determinar si el camión sobrepasó el gálibo, término que define el límite máximo permitido, o por el contrario, el tendido eléctrico se encontraba a menor altura de la establecida. Temperaturas bajo cero acá en la capital y en el norte de nuestro continente, América del Norte, Canadá, Estados Unidos, temperaturas que están por sobre los 50 grados. Marcelo con nosotros, Marcelo Lagos, como siempre, para preguntarte de este fenómeno, Marcelo, que si bien evidentemente estamos en la zona, en el hemisferio norte en verano, es completamente inusual. ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Iván. Sí, ciertamente es inusual y cobra con mayor fuerza esta afirmación de Naciones Unidas para disminución del riesgo de desastre. La sorpresa es en la nueva normalidad, porque ciertamente la provincia de Columbia Británica, el estado de Washington, Oregon, etcétera, en esta época sus temperaturas máximas no pasan de 23, 25 grados Celsius. Sin embargo, hoy día los termómetros ciertamente están a tope, particularmente en lo que es la provincia de Columbia Británica, en el oeste, en la parte pacífica de Canadá, las temperaturas han estado casi cercanas a los 50 grados Celsius y en la costa oeste, noroeste particularmente de los Estados Unidos, lo que es el estado de Washington, Oregon y el norte de California, ciertamente las temperaturas han sido sobre 40. Estamos hablando de que en esta época quienes conocen la tierra de Kurt Cobain, de Jimi Hendrix en Seattle, evidentemente nunca han experimentado registros de estas características y es por eso que están ampliamente sorprendidos. Los efectos evidentemente están a la vuelta. Más de 200 personas fallecidas.
Ciertamente, una onda de calor es un peligro, evidentemente, y es una amenaza hidrometeorológica que cada vez se hace más recurrente. La verdad que estos récords que año a año nos sorprenden, ya en la práctica ya no tenemos en qué fijarnos, porque todos los años los récords son superados. Y evidentemente acá la pregunta que uno se hace, ¿tiene que ver esto con el cambio climático global detonado por la acción de los humanos? Bueno, son más de 230 personas que han perdido la vida, como le decíamos con Marcelo, y se habla de esta cúpula de calor. Las explicaciones de lo que está ocurriendo lo vemos en el siguiente informe. Muchos van a terminar en el hospital muy enfermos. Con el cambio climático hay lluvias más fuertes, pero también sequías más intensas. Hace demasiado calor. El aire acondicionado está agotado en todos lados. Como una ola de calor nunca antes vista. Así está siendo calificado el frente de altas temperaturas que está afectando a la costa oeste de Norteamérica. Desde fines de la semana pasada, Estados Unidos y Canadá han registrado máximos históricos en varias regiones, que ya dejan al menos 230 fallecidos. Absolutamente, estamos enfrentando un momento difícil. Hemos batido récord día tras día. Estamos haciendo todo lo posible para superar esto y alentar a las personas a protegerse. Un momento complejo es lo que está viviendo la provincia de Columbia Británica en Canadá. La ciudad de Lytton marcó 49,5 grados Celsius, superando el récord anterior registrado hace más de 80 años. La explicación detrás de las altas temperaturas, según los expertos, radica en un fenómeno conocido como cúpula de calor. El calor está siendo causado por un patrón de bloqueo atmosférico, lo que significa que estas altas temperaturas se concentran en un área en particular. Existe un cinturón de viento de alto movimiento que desplaza estos sistemas, pero no está ocurriendo ahora. Esta cúpula de calor produce cielos despejados y días muy calurosos y soleados. En Estados Unidos, las altas temperaturas han avivado también focos de incendio, sobre todo en California, donde los termómetros han llegado a superar los 50 grados Celsius. Los expertos llaman a las personas a protegerse, sobre todo porque el calor puede afectar las vías respiratorias, al igual que el coronavirus. Esto está fuera del registro de todo lo que hemos experimentado hasta ahora. No hay duda que el calor está afectando el sistema natural y humano. Las autoridades aseguran que la ola de calor podría seguir aumentando durante los próximos días, incluso hasta en 2 grados más. Bueno, Marcelo, tú nos explicabas un poco fuera de cámara y es bueno también que la gente lo sepa. Este concepto de la cúpula de calor, ¿a qué corresponde? ¿Está aceptado por la comunidad científica? ¿Es un fenómeno particular? Es una forma de hacer una analogía para explicar a todas las personas lo que está pasando, pero particularmente en el noroeste y en el oeste de Canadá tenemos en este minuto una gran superficie que es ocupada por una alta presión. Alta presión implica aire limpio, ciertamente, sin nubosidad y vientos que evidentemente se empiezan a propagar en todas direcciones y evitan, avanzando hacia el oeste, que el viento fresco que viene del océano refresque ciertamente las zonas costeras de lo que es la provincia de Columbia Británica, el estado de Washington, Oregon, etc. Pero particularmente también estos vientos que se propagan ciertamente desde este centro de altas presiones hacia las zonas costeras, se calienta al avanzar por las superficies, por la cordillera de Cascada, ciertamente, y evita ciertamente que se arme este círculo vicioso que contiene y evita ciertamente que los vientos que generalmente ventilan cumplan su función en este minuto. Marcelo, y este mapa que estábamos viendo y que parte en 1880, que muestra las zonas donde se ha ido produciendo mayores concentraciones de calor. Explícanos un poco, porque es bien llamativo que se van concentrando en el norte y por qué desde 1880 en adelante. Por supuesto. Bueno, estos son productos de la NASA y lo que muestra sencillamente es cómo a partir de 1880, que es el inicio ciertamente de la era preindustrial, cuando comienza ciertamente a concentrarse el CO2, que es uno de los principales gases de efecto invernadero, cómo gradualmente comienzan a ocurrir estas anomalías, donde hay mayores diferencias de temperatura en comparación con la era preindustrial hasta la actualidad, y evidentemente es en el hemisferio norte donde se concentran estas mayores cambios de temperatura. En esta toma general donde lo estamos viendo ahora, Marcelo, es bien impresionante cómo se va cambiando el color y la concentración del CO2.
Bueno, primero que todo, en el hemisferio norte es donde hay más masa continental, pero también está la mayor cantidad de países que contribuye ciertamente a estos gases. Y eso evidentemente se conecta. En este minuto uno categóricamente no puede decir que lo que está pasando en Canadá y Estados Unidos tiene una conexión directa con el cambio climático, pero evidentemente si esto está pasando hoy día, que llevamos más o menos 1,1 grados Celsius de aumento sostenido de la temperatura promedio en comparación con la era preindustrial, imaginemos qué va a pasar cuando el planeta Tierra tenga 1,5, que es la apuesta que queremos, o el marco de París, que queremos llegar máximo a 2. O sea, en este minuto, con 1,1, está pasando esto, indirectamente que no tengamos certeza absoluta que es cambio climático, pero la naturaleza nos está mandando una señal y las consecuencias las estamos viviendo todos. Si alguien no la quiere ver, es porque sí. Marcelo, como siempre, muchas gracias. Que tengas buena noche. Buenas noches, Iván. Constanza, estamos contigo. Vean esta impresionante imagen. En Eslovaquia crearon, ahí está, un auto volador, un auto que puede convertirse en avión y volar una distancia de 80 kilómetros en 35 minutos. El híbrido, llamado Aircar, fue diseñado por el eslovaco Stefan Klein y ha sido el primer vehículo en aterrizar en un aeropuerto luego de completar una distancia a 170 kilómetros por hora. En las imágenes podemos ver cómo el prototipo vuela acompañado por 2 avionetas y luego del aterrizaje repliega sus alas y cola en menos de 3 minutos para poder circular por la carretera. Y ahora hablamos de uno de los movimientos políticos más grandes del mundo. Estamos hablando del Partido Comunista Chino, que esta semana está celebrando sus 100 años. ¿Cuáles han sido sus principales hitos? Anuar Farrán nos cuenta. Utilizando los antiguos atuendos del Partido Comunista y también del Ejército Rojo, centenares de personas participaron de esta impresionante conmemoración donde cada paso, cada movimiento y cada giro ha sido extremadamente calculado para ofrecer un espectáculo político e ideológico que impresiona por el nivel de detalles y perfección mostrado en Beijing. Este jueves se cumple un siglo de la fundación del Partido Comunista de China. Recuerdos de Mao Zedong, de las tropas que participaron de la guerra civil, el denominado salto hacia adelante, la revolución cultural, y de Deng Xiaoping, el padre de la China moderna. El diagnóstico que hizo en su momento Deng Xiaoping fue el siguiente: la población china está pasando hambre, la población china tiene un grado de bienestar material nulo, y por lo tanto la forma en que el Partido Comunista ganará legitimidad es mejorando las condiciones materiales de la existencia. Con más de 90 millones de miembros contabilizados en 2020, el Partido Comunista de China se ha convertido en una de las mayores organizaciones políticas del mundo. Fue fundado en 1921 a raíz de un levantamiento estudiantil que había comenzado 2 años antes y donde los manifestantes se oponían a que el gobierno firmara el Tratado de Versalles, que pretendía entregar a los japoneses el control de la provincia china de Shandong. Pero ahora la realidad es completamente diferente. China aparece como una potencia mundial consolidada, lo que tiene particular importancia cuando el nuevo orden está en plena formación. Y creo que analizar los 100 años del Partido Comunista Chino es analizar la historia moderna de China. Pero ¿cómo se puede explicar el crecimiento económico sostenido que ha mostrado el gigante asiático en el último tiempo? Y en alguna medida desde el año, uno podría decir 79 hasta ahora, es que China transita a un régimen bastante particular, donde uno tiene un partido político y un sistema político totalmente autoritario, pero administrando una economía capitalista, y esa es una de las grandes paradojas. Deng Xiaoping fue el gobernante que instruyó estos cambios tras la muerte de Mao en 1976 y transformó la economía, porque la enorme nación literalmente estaba pasando hambre. Pero, ¿qué busca China? ¿Cuál es el mensaje que envía con esta impresionante puesta en escena para conmemorar los 100 años del partido? La evolución de China al amparo o la conducción del Partido Comunista desde el salto adelante de Mao Zedong en 1949, podemos ver que China se presenta como una potencia mundial consolidada, industrial y agrícola,
Nacido bajo la idea de una revolución proletaria y campesina, pocos imaginaron que tras quedarse abajo de la revolución industrial y de adoptar en sus comienzos una economía central y planificada, China se convertiría en las 3 últimas décadas en la segunda potencia económica del mundo, encabezada por Xi Jinping, el líder más poderoso que ha tenido el país desde Mao. Una etapa más de China en su intento por arrebatar la hegemonía del globo a los Estados Unidos. De vuelta en nuestro país, realizar una primaria electrónica entre Paula Narváez y Jasna Proboste o elegir a la abanderada presidencial en una convención. Las propuestas han sumado partidarios cuando el eventual mecanismo de elección sigue provocando tensión entre la presidenta del Senado y la candidata socialista. Selfie de rigor para dar fin a la actividad en la que Paula Narváez presentó este miércoles su programa de gobierno. Terminar con el CAE y condonar las deudas, una reforma tributaria que incluye impuestos a los superricos, garantías para un aborto seguro que contempla prestaciones del Estado para que las mujeres reciban un tratamiento integral, no más AFP y un plan político en el que sean protagonistas los pueblos originarios son algunas de las propuestas de la militante socialista. Un proyecto allendista es por sobre todo un proyecto democrático, pluralista e inclusivo. Un proyecto colectivo que buscan construir desde Unidad Constituyente, donde se espera una definición clave, la eventual candidatura presidencial de Jasna Proboste. Esperamos con mucha paciencia y mucha tranquilidad esa decisión. El único plazo que nos interesa es el plazo que tienen las familias para poder tener mejores condiciones para enfrentar esta pandemia. A la espera de la decisión, otras preguntas rondan. ¿Surgirá una candidatura única? Si es así, ¿cómo será definida? Desde el primer día, el comando de Narváez ha exigido una primaria convencional, pero algunos en la DC proponen otro mecanismo, una convención para que un determinado grupo de militantes defina a la abanderada presidencial. Tenemos una coalición que fije las reglas del juego, que sirva para definir programa, estrategia, candidatura, porque no lo hacemos en una convención, representándonos todos proporcionalmente según el tamaño de cada partido. Siempre estaremos por la más amplia participación y por lo tanto donde se involucre a la ciudadanía. Para lograr una amplia convocatoria, Nuevo Trato, agrupación que apoya a Narváez, propuso una primaria pero electrónica. Sería con clave única, digital y podría permitir la participación de todo el padrón electoral. Si queremos garantizar que la mayor cantidad de personas en nuestro país puedan participar de esta primaria, tenemos que dar las facilidades para que así sea. Una primaria que se haga con todos los resguardos, con clave única, con mesas digitales. La democracia cristiana ha buscado primarias, ha sido la defensora de aquello y por lo tanto buscaremos la mejor fórmula para que sea la carta representativa. Idea que esperan tenga acogida. Y si por ahora la carta socialista ya tiene programa, la DC espera tener definiciones este lunes, cuando definan en su Consejo Nacional el futuro cronograma del partido con miras a las elecciones presidenciales. En tanto como una campaña de desprestigio que busca dañar su candidatura, calificó el abanderado del Partido Comunista Daniel Jadue el proyecto impulsado por diputados de la UDI, con el que pretenden que explique el por qué es descrito como antisemita en su anuario del colegio. La iniciativa fue aprobada en la Cámara y Jadue exigió seriedad. Yo soy semita. Antisemita uno no puede ser porque es semita. Y el antisemitismo es efectivamente una actitud intelectual absolutamente deleznable, condenable. Así se defendió este miércoles Daniel Jadue en medio de la creciente polémica que protagoniza el candidato presidencial comunista y miembro de la comunidad palestina en Chile. El motivo, su controvertida biografía de cuarto medio en el anuario del Liceo Alemán, donde sus compañeros lo tildaron en ese entonces como antisemita y lo proyectaban a futuro trabajando como encargado de limpiar la ciudad de judíos. Una llamativa descripción donde el regalo práctico para el actual alcalde de Recoleta, según el texto, era un judío para hacerle puntería. Aquí hay un intento de dañar una candidatura presidencial como una campaña de desprestigio, además yendo a buscar un anuario de hace 39 años atrás, pues César. Un anuario publicado en 1983 y difundido hace unos días que motivó a la bancada de diputados de la UDI a presentar un proyecto de resolución para que el propio Jadue aclare su polémica reseña. Nadie que profesa ideas para dividir a los pueblos puede aspirar a ser presidente. La judeofobia han sido muy dañinas a lo largo de la historia.
Es repudiable que alguien tenga una trayectoria de vida marcada por su odio a los judíos y me parece muy relevante que pudiese aclararlo. La iniciativa de la UDI fue aprobada por 79 diputados, 47 rechazos y 20 abstenciones. En ella se afirma que la Cámara de Diputadas y Diputados manifiesta el más absoluto rechazo a todo tipo de discriminación y acto de intolerancia que provenga de autoridades y candidatos a cargos públicos. Creemos que es importante que el candidato comunista no solamente señale que los hechos son falsos, sino que al revés, pueda señalar su completo respeto a cualquier tipo de comunidad. Mientras algunos tienen sus prioridades puestas en los anuarios escolares, nosotros las tenemos en una serie de proyectos de ley. El Congreso está para hacer leyes en beneficio de la gente y no para involucrarse en las disputas de precandidatos presidenciales. A través de Twitter, Daniel Jadwe había llamado a los diputados de derecha a ponerse serios, asegurando que votan para que él explique lo que escribieron otros en un anuario de colegio hace 35 años. A mí me llega a dar un poco de vergüenza ajena que diputados me pidan a mí explicaciones por un anuario que yo no escribí y no le pidan explicaciones a los que en la misma época estaban encubriendo los crímenes de la dictadura. Una imagen que circula hace días en redes sociales, una biografía escrita por terceros hace más de 3 décadas, pero que busca que el candidato del PC dé explicaciones. Hoy no tuvimos una buena cifra de empleo, dijo el ministro de Hacienda, luego de que se dieran a conocer los resultados de la encuesta nacional de empleo realizada por el INE. El desempleo sigue en 2 dígitos y el ritmo de recuperación se ha ido estancando. Las cuarentenas y el aumento de los contagios fueron los protagonistas durante los últimos 3 meses. Condiciones que tuvieron un impacto directo en el desempleo, uno que sigue preocupando. Pese a que nuevamente hubo una baja llegando al 10% de desempleo, el ritmo de recuperación se estancó. Sin embargo, se anota la primera disminución anual. Hay que recordar acá que la base comparada, ¿cierto?, alcanzó un 11,2% en el mismo periodo del año 2020 y ya venía notando todos los efectos de la pandemia sobre el mercado laboral. Lamentablemente hoy día no tuvimos una buena cifra de empleo. De hecho, la tasa de desempleo estuvo en 10%, pero además tuvimos una caída en el número de ocupados. En el último trimestre, la tasa de ocupados disminuyó. 63.000 empleos perdidos. El dato que más preocupa son el aumento de 110.000 personas inactivas que por diversas razones están fuera de la fuerza laboral. Bueno, tampoco creo que es el mejor momento para buscar empleo si no tienes la necesidad de hacerlo hoy en día. Y por salud prefiero quedarme en mi casa. Creo personalmente por miedo a la pandemia más que nada. Generalmente y no hay tanta oportunidad laboral hoy en día. Sí, todos los factores, por la ayuda del Estado, la pandemia. Y porque está complicado. El principal problema aquí es la pandemia. La gente tiene preocupación y susto de contagiarse y eso hace que no salga a buscar. Por lo tanto, el riesgo por el sueldo que me paga muchas veces no alcanza a pagarme ese esfuerzo, por así decirlo. Bajo estrictos protocolos sanitarios, distintos rubros ofrecen alternativas de trabajo. La expansión de los ocupados fue influida por los sectores de construcción, comercio e industria manufacturera. La Cámara Chilena de la Construcción implementó una plataforma para conectar empleadores con empleados. La plataforma trabajosenobra.cl es un punto de encuentro entre las empresas con sus necesidades de llenar vacantes y trabajadores que buscan empleos. Con esto queremos aportar a la reactivación del sector. Una reactivación que desde el Ejecutivo recalcan es complementaria a los beneficios del Estado. Y invitar a los chilenos también a aceptar los contratos que se están dando. Son compatibles con los subsidios. No se anula ni se pierde un bono o un subsidio por aceptar un contrato de trabajo. Una pandemia que sigue dejando consecuencias en los empleos. Según algunos expertos, la mejoría debería llegar en septiembre, siempre y cuando los niveles de contagio sigan bajando y aumente la actividad económica. Con 36 votos a favor, 2 en contra, este miércoles y tras una larga discusión en el Senado se aprobó finalmente el nuevo salario mínimo. De esta manera, el sueldo mínimo va a quedar en 337.000 pesos para los trabajadores entre 18 y 65 años. Un monto que podría incrementarse hasta los 350.000 a partir del 1 de enero.
Así quedó estipulado en una de las normas y dependerá del crecimiento económico del país. El nuevo salario mínimo regirá desde el 1 de mayo, por lo tanto será retroactivo. Y este miércoles se abrió la temporada de nieve 2021, un día muy esperado por miles de deportistas que desde 2019 no podían practicar este deporte. Eso sí, debido a la pandemia, los aforos son limitados. El manto blanco que cayó hace una semana fue el último impulso para abrir la temporada 2021. El año pasado sobró la nieve, pero la pandemia, los aforos y las restricciones impidieron la llegada de los esquiadores. Eso hasta hoy. A 3.000 metros de altura, junio se despide con andariveles y pistas llenas. El día está nublado y todo, pero había que aprovechar el primer día. Más encima, el año pasado yo al menos no pude venir a esquiar. Así que ya 2 años sin esquiar, aprovechando a fondo. Lo estábamos esperando con muchas ansias, así que ha estado exquisito la nieve. Hay harta nieve, me sorprendió. Esperando esto hace tiempo. El año pasado quedé con las ganas, así que ahora estábamos atentos a que abrieran. Me pedí libre en la oficina para poder venir. ¿Arrepentido? No, imposible. En la temporada invernal, Valle Nevado recibe a unas 5.000 personas diarias. Ahora el aforo solo permite la venta de 1.000 tickets. Todo a través de internet y con un exhaustivo chequeo de datos para no perder la trazabilidad. El hotel por ahora sigue cerrado. El esquí es un deporte que se practica muy distanciado. Tú no puedes andar cerca de una persona que está esquiando o haciendo snowboard porque chocas. Entonces no hay ningún riesgo de contagio en la práctica del deporte. Buen día para la nieve, también para iniciarse con las primeras clases particulares. Mira, muy nerviosa y ansiosa, pero bien. ¿Qué ha sido lo más complicado? La posición un poco del esquí, como que no estaba tan acostumbrada a estar como hacia adelante y todo. El camino vehicular no es de los mejores, por eso muchos evitan llegar hasta la cima y disfrutan de la nieve en las diversas paradas del Parque Farellones. Es rico, harto rato sin libertad, se podría decir. No, lo recomiendo, chiquillos, vengan si tienen el tiempo, vengan a darse una vuelta, hay harta nieve, así que les recomiendo. Este grupo de venezolanos se entusiasmó en este día de nieve. Trabajan en el Hospital Metropolitano y luego de meses combatiendo el COVID, optaron por un relajo. Y queremos como compartir un poco más de los tiempos que tenemos de tantas vidas que salvamos y tener este momento para poderlo disfrutar en familia. Todos somos un gran equipo en un turno P, en el cuarto norte y UCI del Hospital Metropolitano. Y ahí está una escapadita para relajarse. Sí, prácticamente claro. Sí. Bueno, no está tan helada como me habían dicho. O sea que no podía ni hablar, no. Chévere. Abrió Valle Nevado y El Colorado. La primera quincena de julio se sumarán La Parva y Portillo, esperando a miles de visitantes. Y el gran anhelo de los centros de esquí es que ojalá siga nevando en los próximos días. La idea es que la temporada de invierno 2021 pueda extenderse hasta la primera semana de octubre. Desde Valle Nevado fue el trabajo de Luis Farías y Davor Juranovic para 24 horas. Es el cometa más grande del que se tenga registro y se descubrió, según se supo hoy, nada menos que desde un observatorio en el norte de Chile. ¿De qué se trata este impresionante hallazgo? Se lo contamos en la siguiente nota. Aparecen cada cierta cantidad de años. Los esperamos con ansias y mueven a millones de personas solo para verlos pasar unos pocos segundos. Con sus largas colas brillantes, los cometas ilusionan a muchos, más allá de los propios astrónomos. Hasta han inspirado nombres de grupos musicales. Sin ir más lejos, el conocido cometa Halley generó gran revuelo la última vez que pasó cerca de la Tierra en 1986, aunque fueron pocos los que lo vieron. Pero ahora es otro el cometa que llamará nuestra atención. 2 astrónomos del Observatorio Interamericano del Cerro Tololo, en Chile, descubrieron el cometa más grande del que se tenga registro. Chile tiene el mejor cielo del mundo.
Eso se ha dicho muchas veces por distintas razones, por un lado por tener el desierto más árido del mundo, por otro lado porque tenemos una ventana al universo que es muy distinta a la que se tiene en el hemisferio norte. Se dice que de los tiempos modernos el cometa más grande que se ha observado, aunque no se tiene certeza del tamaño exactamente, se estima que está entre 100 kilómetros a 200 kilómetros de diámetro, lo que lo hace además 10 veces en promedio más grande que un cometa típico. El cuerpo espacial se llama Bernardinelli-Bernstein en honor a quienes lo descubrieron, aunque su nombre formal es 2014 UN271. El cometa se encuentra a unas 20 veces la distancia media entre la Tierra y el Sol. Este se está acercando desde las zonas exteriores del sistema solar a grandes velocidades, donde se espera que en 2031 esté lo más cerca que pueda del Sol. Un nuevo fenómeno histórico que, aunque no se podrá observar a simple vista, ya es sin duda un hito para la astronomía chilena. Y una colonia de chinchillas, una especie endémica de roedores en peligro de extinción, enfrenta hoy una nueva amenaza. La instalación de una mina de oro en Atacama obligó a reubicar los escasos ejemplares que quedan en la zona, pero algunos murieron en el intento. Su denso pelaje y orejas largas la distinguen de otros roedores. La chinchilla de cola larga está en peligro de extinción. Por eso, hace casi 4 décadas en Illapel, región de Coquimbo, existe una reserva nacional dedicada a su protección y conservación. Nosotros somos los culpables, nuestra especie, de que la chinchilla esté al borde de la extinción. Más al norte, en parques nacionales de las regiones de Antofagasta y Atacama, una segunda especie de chinchilla, la de cola corta, vive una situación aún más compleja. La chinchilla en su época fue bastante perseguida por la calidad de su piel por la industria peletera. La cámara trampa se puede programar ya sea en video o en foto. Esto nos permite hacer un estudio más específico de movimiento. Declarada en 2013 en peligro crítico de conservación, existen escasos registros de su presencia. Está a un paso de pasar a la extinción. Por lo tanto, requiere la toma de medidas para resguardar su hábitat y poder estudiar la especie. En la actualidad, la chinchilla de cola corta enfrenta una nueva amenaza. La construcción de un proyecto de extracción de oro y plata en el sector cordillerano de Atacama obligó a la minera Goldfield a relocalizar 25 especies. Pero en el proceso, un ejemplar sufrió una fractura y 2 murieron. Se le instruyó a la empresa, en primer lugar, detener el proceso de rescate y relocalización, reforzar las medidas de seguimiento ambiental para monitorear los protocolos que llevaba en curso y, en tercer lugar, establecer las causas de muerte de los ejemplares. La empresa no debiera seguir construyendo su proyecto hasta que el plan y el manejo de la chinchilla esté totalmente aprobado por el Estado. La Superintendencia de Medio Ambiente inició una investigación para establecer si la empresa cumplió con las medidas establecidas en el estudio de impacto ambiental. No se puede actuar caso a caso. Necesitamos leyes más duras que prioricen por proteger el medio ambiente y nuestra biodiversidad, una planificación ambiental desde las comunidades, donde sean las personas que habitan estos territorios quienes decidan cómo y cuándo se ejecutan este tipo de proyectos. Hemos generado los conocimientos que nos han permitido establecer un plan integral que contempla el rescate y relocalización de una pequeña colonia de chinchillas, el establecimiento de áreas de exclusión, un área de conservación, todo esto para garantizar el cuidado de la especie de manera sustentable en el tiempo. Mientras CONAF en la última década ha logrado detectar apenas 10 colonias de chinchilla de cola corta con vida en Atacama, este año el Ministerio de Medio Ambiente inició con un estudio el plan de recuperación, conservación y gestión de la especie para evitar su extinción. Les recordamos que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Se estima que en Chile 800.000 personas tienen algún grado de sordera. Sin embargo, solo un pequeño porcentaje tiene cobertura en su tratamiento. Hay niños, niñas y jóvenes que viven con un implante coclear para escuchar, pero si no tienen dinero para reemplazar el dispositivo cuando cumple su vida útil, deben volver al mundo del silencio.
Andrea Llávar y Verónica Moscoso tienen la historia. Iris tenía 6 meses cuando le detectaron hipoacusia bilateral severa. Para su madre ese fue uno de los peores días de su vida. Yo llegué con ella en brazos, me senté, el doctor pescó los papeles y dijo, tu hija es sorda. Pero al mismo tiempo le dijeron que cuando cumpliera 1 año con un implante coclear podría escuchar. Esta es una prótesis que se fija quirúrgicamente debajo de la piel y un procesador de audio recoge los sonidos y los codifica. Esta es la emoción que sienten los niños cuando escuchan por primera vez. A ella la activaron, fue bonito, pero ella estaba muy chiquitita, estaba pequeña, entonces su reacción fue mirar. Abrir su ojito, mirar para todos lados, para ver de dónde venía el sonido. Pero a esta madre nunca nadie le dijo que el implante coclear no era eterno. Tienen una duración de 5 a 7 años y cada esa cantidad de años nosotros tenemos que tener como mínimo, porque hoy en Chile por lo menos la marca Cochlear, que es la que usa mi hija, está como a 9 millones de pesos. Iris estuvo 1 año con su implante malo. Su madre hizo 3 bingos y no lograba reunir el dinero para comprar uno nuevo. Mientras tanto, aprendió a comunicarse con lenguaje de señas. Todo lo que ella había avanzado lo retrocedió. Porque Iris ya hablaba varias frases, ella decía varias palabras, distinguía colores. Este es el momento cuando Iris volvió a escuchar. Escucha. Ahora está escuchando la entonces, mucho tiempo sin escuchar y el hecho de que volver a escuchar a ella, así fue su impresión más grande, no sé si de verdad que fue mucho más maravilloso. La mantención del audífono también tiene un costo. Las antenas se cambian 3 o 4 veces al año. Las pilas que cuestan 300.000 pesos se agotan y a medida que los niños van creciendo hay que calibrar el audífono. También necesitan fonoaudiología para aprender a hablar. Esto, como te digo yo, no es un privilegio, es un derecho y todos nuestros niños, jóvenes y adultos mayores tienen el derecho a escuchar. Nosotros no podemos estar viviendo de bingo, no podemos estar viviendo de rifa. Cristina también siente que escuchar bien depende de tener o no dinero. Ella tenía 12 años cuando le detectaron hipoacusia progresiva. Eso significa que a medida que pasen los años va a quedar completamente sorda. La pérdida que yo ya tenía a los 25 años ya era demasiado. Y ahí ya me diagnosticaron que tenía que usar audífonos. Que fue la primera vez que me tuve que comprar mis 2 pares de audífonos de manera particular, con apoyo de la familia, préstamos del trabajo, que uno va solicitando de manera interna para poder costearlo. Con descuento pagó 1,5 millones de pesos. Estos se deben ir renovando cada 4 años. Los que tienen 1 año ya cumplieron su vida útil. Debiera tener audífonos en los 2 oídos, pero... Actualmente tengo uno. ¿Por qué te compraste uno y no el para? Porque no tenía más dinero. Siempre se ha apoyado con la lectura de labios, pero en pandemia se le hace muy difícil. Pero ahora con las mascarillas sufro porque no se entiende, aparte que la gente no tiene muy buena modulación. Lorena, que es vendedora, si no cambia el estribo, un hueso ubicado en la caja del tímpano va a quedar con sordera total. Esta es una cirugía que se debe hacer cada cierto tiempo. La última vez fue hace 4 años, pagó todo particular. Como no estoy dentro del sistema AUGE, mi patología, digamos la hipoacusia que yo tengo que simplemente ahorrar y tener las luquitas para poder operarme en caso que se me quiebre el estribo. La primera operación me salió aproximadamente 1 millón de pesos, ya la tercera más o menos estaba casi en el borde de 2 millones de pesos en el Hospital Clínico de la Chile. La hipoacusia, que es una patología en aumento, en Chile fue incorporada a la ley Ricarte Soto en el 2018. Cubre a los niños desde los 4 años que tengan pérdida auditiva total, que necesiten implante coclear y recambio de sus accesorios. En el GES también cubre a los mayores de 65 que requieren audífono y a los prematuros. Por eso, quienes no están incluidos también piden tener cobertura en sus tratamientos. Ni siquiera desde los 4 años, desde cuando nacen hasta cuando van a fallecer. Todos necesitamos escuchar, todos necesitamos por lo menos oír bien. La diputada Erika Olivera anunció que presentará un proyecto de ley para que la hipoacusia tenga cobertura en el sistema público de salud. Y hoy día lo que queremos es intentar que a través de la legislación ojalá sea reconocida también como una enfermedad y ojalá cubra
las prestaciones que necesitan hoy día. Yo creo que el derecho a escuchar es de todos. Ante nuestras consultas desde el Ministerio de Salud nos respondieron que están estudiando la posibilidad de ampliar las prestaciones a los adultos mayores y a los niños. Mientras no exista una ley, a Iris, Lorena y Cristina dependerán de los recursos que tengan para seguir escuchando. El primer auto que tuvo Lady Di como princesa de Gales, aquí está, llegará pronto a nuestro país. ¿Por qué? Porque lo compró en una subasta el Museo de la Moda, poco antes de conmemorarse el que sería el cumpleaños número 60 de Diana, una fecha que además reunirá por primera vez a William y Harry. Franco Ferreira nos cuenta más. Era mayo del 81, el príncipe Carlos estaba a pocas semanas de casarse con Diana Spencer y en ese momento pensó, regalo de compromiso, ¿qué le doy? Un auto, pero no cualquiera, era moderno. En ese entonces un Ford Escort, hoy día tiene 40 años y más de 133.000 kilómetros recorridos. Muchos le sacarían la vista e irían por otro, pero a Jorge Yarur le interesó. Yo creo que haber adquirido el auto para la colección del museo tiene coherencia dentro de esa colección junto con los vestidos. La llegada de este auto a manos del Museo de la Moda engrosa la colección privada de Diana de Gales, más grande que alguien posea en el mundo entero. La mayoría de ellos son vestidos de noche que ella tenía que usar para estrenos de películas, comidas oficiales. Es cosa de tomar imágenes cruciales, momentos icónicos y elegir uno. Paremos ahí. ¡Qué vestido! Muy ceñido y con un escote en forma de corazón que dejaría recuerdo. Está en el Museo de la Moda en Chile. Tú tienes que entender que la realeza es un trabajo que tienen ellos. Ellos representan algo, no es algo casual. Ni hablar de estos modelos, aquellos que marcaron portadas en diarios y revistas del mundo entero y largas horas de televisión con aquella boda real de ensueño entre Diana y Carlos. El Museo de la Moda también los tiene. Tiene un vestido de prueba que utilizó Diana previo a la boda y tiene el de la boda. Este que está en el museo es una réplica, pero una réplica encargada y hecha para la propia princesa. Entonces ella tenía que adaptar un estilo. Tú lo ves después del cambio de ella cuando ella se separa y ya no estaba dentro de la familia real. Ella cambia. El fallecimiento de Diana en 1997 marcó al mundo y sería parte del poder que todo aquello ligado a su historia comenzaría a ejercer. De allí que cada prenda, cada detalle y claro, ¿por qué no?, hasta su auto de 1981 posean hoy un poderoso atractivo que hace al Museo de la Moda ir por ellos. Como su reina y como su abuela, lo digo desde mi corazón. Quiero rendir un homenaje a Diana. Ella era una mujer excepcional. Decía algo forzada, piensan los entendidos, la reina, quien ya alejada de Diana tras su divorcio con el príncipe Carlos, salía a entregar unas palabras frente a un pueblo británico que lloraba la partida de su princesa, cuyo auto es comprado por el Museo de la Moda en cerca de 53 millones de pesos y en un momento particularmente sensible, pues justo ahora, un 1 de julio, cumpliría ella 60 años, una fecha por cierto tan importante que reunirá a sus hijos con quienes Diana acumuló escenas imborrables. Y que ahora le rendirán tributo descubriendo juntos una estatua en honor a su madre en jardines del Palacio de Kensington, justo cuando los príncipes pasan por el peor momento de su relación, que tiene a William esperando en línea directa en la sucesión al trono, mientras Harry, el menor, ha criticado con dureza a su familia y se alejó de la corona para vivir junto a su esposa y sus hijos en Estados Unidos. A mí me gusta la Diana pre y post realeza. No por temas personales de ella con la realeza, sino que en el estilo. Apuntan quienes algo de esa historia de Diana preservan y a la que ahora sumarán un bello Ford Escort, modelo 1981, que la princesa tuvo incluso en la época del nacimiento de William y que pronto esperan exhibir en Chile, en el Museo de la Moda. El actor estadounidense Bill Cosby, condenado por delitos sexuales, salió de prisión este miércoles tras anularse su condena. Ahí está la imagen de la llegada a su casa. La Corte Suprema de Pensilvania dio marcha atrás en la sentencia del humorista de 83 años, lo que le permitió dejar la cárcel tras poco más de 2 años. De acuerdo con la prensa local, el tribunal argumentó que el actor había hecho un trato antes de 2008 con un fiscal para no ser enjuiciado por delitos sexuales ocurridos antes de esa fecha.
Bill Cosby había sido condenado en 2018 a un máximo de 10 años de prisión, de los cuales debía cumplir al menos 3 por haber sido encontrado culpable de agredir sexualmente a una mujer en 2004. Al menos otras 55 mujeres han acusado al actor de abuso y conducta sexual inapropiada. Vamos a escuchar a las abogadas de Cosby y también a una de sus víctimas. Obviamente estamos emocionados que el señor Cosby esté en casa. Estuvo preso 3 años por una sentencia injusta y lo hizo con dignidad y principios. Se convirtió en un mentor para otros internos. Creo que ha sido una importante pelea por justicia y a pesar de que la Corte anuló la condena fue por motivos técnicos. No reivindicó la conducta de Bill Cosby y no debe interpretarse como un hallazgo de que no participó en los actos en los que ha sido acusado. Comenzó el plan en Brasil. La selección chilena ya está en Río de Janeiro, donde el día viernes va a enfrentar a la selección local por cuartos de final de la Copa América. Pese a la pandemia, lo es en la imagen despedida masiva de La Roja por los fanáticos en el complejo deportivo Juan Pinto Durán. Volveremos a entrenar a las 10 de la mañana. Pues el almuerzo aquí en Juan Pinto Durán. Hasta ahí la planificación de la ANFP iba como avión, pero nadie contaba con un factor externo y que desde hace un tiempo estaba alejado de las inmediaciones de Juan Pinto Durán. Cerca de 250 hinchas de La Roja comenzaron a llegar desde las 11:30 de esta mañana y se concentraron en las afueras del centro deportivo donde a esa hora Chile entrenaba. La idea, dar la última arenga al equipo previo al viaje a Brasil. Estamos con la ilusión intacta, creemos que Chile está preparado para volver a hacer historia. Tenemos plena confianza que ellos una vez más nos van a sorprender. Obvio, no, siempre con la fe intacta en este equipo. Y finalmente llegó la hora. Extintores, globos con helio, cánticos y uno que no sonaba hace rato, el bombo. Todos ellos armaron una despedida inédita, al menos en tiempos de pandemia. Lo que vino después fue algo más relajado, traslado al aeropuerto y viaje a Río de Janeiro. Eso sí, el denominado Plan Brasil no terminaba ahí. El día siguiente, el prepartido, tendremos entrenamiento y ya estaremos totalmente inmersos en lo que es la preparación de los cuartos de final. Una despedida como hace mucho tiempo no veía a la selección chilena, una entrega de afecto, pasión y envión anímico para un equipo que este viernes se enfrenta a su bestia negra, la que ya nos dejó fuera de mundiales, clasificatorias y Copas América. Pero si algo nos ha enseñado este grupo es a no perder la fe en la denominada generación dorada. Ya volvemos con 24 horas Central. Volví, estoy feliz. Se expresaba Alexis Sánchez, el delantero de la selección chilena, cuando emprendía vuelo junto a La Roja a Brasil. Hoy, en la práctica matinal en Pinto Durán, entrenó con el equipo titular. Tuvo un arduo trabajo físico y después lo probaron. Por ejemplo, formaría ahí un tridente junto a Brereton y Eduardo Vargas. Los detalles a continuación. Se le ha visto complicado, con ganas de recuperarse. Con su madre. En una cámara hiperbárica, Alexis Sánchez así enfrentó el día del viaje a Brasil. Como siempre, uno de los más requeridos desde la burbuja del hotel directo a Juan Pinto Durán. El tiempo de recuperación depende de las características y del balance muscular general que tenga. Acá se le ve corriendo y jugando como un niño. Acá también.
Este miércoles recién pudo entrenar con el resto del plantel. Su recuperación ha ido acorde a lo planeado por el cuerpo médico de La Roja. Si usted tiene una buena condición muscular como la que puede tener cualquier deportista profesional, las recuperaciones pueden ser más rápidas. Alexis se viene recuperando bien, pero esto no es una cuestión de milagro ni mucho menos. Tiene ahí una serie de días. Ojalá, lógicamente, lo que más queremos es poder tenerlo. El deseo de Machete va tomando forma. La idea de Alexis es jugar el viernes, pero aún no se puede asegurar si podría ser titular o sumar algunos minutos solamente. Por lo pronto, Mauricio Isla confirma que Maravilla está bien. Acá está mi hermano. ¿Está feliz o no? Sí, hermano. Volvió. Volví. Y el de atrás, mira. Está feliz. Si está feliz el niño, estamos felices, mira. Feliz. Sánchez tranquilo por el momento, aunque el diagnóstico decía que la lesión era compleja por los dolores tras la recuperación. Pero sin embargo, el dolor es la principal limitación, no la funcionalidad, el dolor. Alexis viajó y ya está en Brasil junto a La Roja. Su deseo es jugar el viernes, pero eso se valorará hasta el último minuto. ¿Qué pasa con el rival de la selección chilena, candidato al título, favorito para este partido por cuartos de final de la Copa América? Brasil, lo vemos en la imagen, ya entrenando con los números, ¿no? Respecto a enfrentamientos entre ambas selecciones en 21 partidos jugados por Copa América, donde Brasil ha ganado 16, empató 2 y perdió 3, sumado al presente que tiene el Scratch, el equipo dirigido por Tite, que lleva 16 partidos invictos de carácter oficial, partido por los puntos, que no pierde desde los cuartos de final de la última Copa del Mundo en Rusia, cuando perdió frente a la selección de Bélgica. Hoy enfrentó los micrófonos Thiago Silva, el defensa central, quien recordó lo que ves en pantalla, ese empate 1-1 en octavos de final del Mundial de 2014, donde ahí Brasil recién pudo superar a la selección chilena a través de lanzamientos penales. Lo escuchamos. Los penales ante Chile el 2014 me dejó marcado de forma negativa. Así ocurrió. Mi conciencia está tranquila, pero fue una tristeza muy grande durante un gran periodo. Ya volvemos con 24 horas Central. 4 horas Central. Bien, estamos de regreso con una mala noticia para el Team Chile, porque el Comité Olímpico Chileno informó que el pesista Arley Méndez fue notificado por la Agencia Internacional de Dopaje en un control de doping con resultado analítico adverso, arrojando positivo por cannabis durante un torneo clasificatorio en Colombia. El deportista cuenta con 5 días de plazo para realizar una apelación formal. Bueno, comunica el Comité Olímpico Chileno que su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio queda suspendida hasta conocer la respuesta finalmente de la agencia internacional ante la posible apelación que pueda hacer el deportista. Estos eran sus primeros Juegos Olímpicos para el cubano nacionalizado chileno, campeón sudamericano, panamericano y mundial en su categoría, elegido, recordemos, el mejor deportista chileno el año 2017. Messi ya no es jugador del Barça. Incertidumbre, incógnita respecto al futuro de Lionel Messi, que ya es jugador libre. Este 30 de junio venció el contrato del futbolista argentino con el Barcelona. No le renovaron, pero están en conversaciones. El tema es que hay un tope salarial y el fair play financiero que están complicando esta posible renovación en el equipo catalán. Son las 12, 11 en Canarias. Messi ya no es jugador del Barça. Bomba mundial. Terremoto en Barcelona, España y el planeta fútbol. Justo a la medianoche europea, Lionel Messi, tras 16 años vistiendo la camiseta del Barça, ocurrió lo impensado, finalizó su contrato y pasó a ser jugador libre. 24 horas de completa incertidumbre. El Barça sigue sin anunciar la renovación. Los nervios aumentan. Tensión en las oficinas del Barcelona. Reuniones secretas, negociaciones de una directiva que trabajó a contrarreloj. Últimos detalles sobre el contrato de Leo Messi en el club azulgrana. Mientras tanto, en Argentina,
hubo silencio. En lo formal, el único equipo de Lionel Messi está detrás de este portón, donde se concentra la selección argentina de fútbol. ¿Está preocupado, presidente? ¿Está preocupado por eso o no? Tranquilo. Vértigo en la prensa española tras la idea de Messi como jugador liberado y fuera del Barcelona. El ofrecimiento de renovar contrato por 2 años, hasta junio de 2023, tuvo trabas que tardaron en descifrar. Pero después de un día agonizante, la decisión está tomada. ¿Es un fracaso que se puede enmendar? No lo sé, pero es un fracaso ante el barcelonismo que había confiado en él. Por ahora, sin Messi, el Barcelona no podrá seguir promocionando la nueva camiseta con su imagen, ni venderlas, algo que todavía los catalanes no han modificado. Ante una lesión, la Federación Argentina será su sostenedor. En Cataluña se armó un lío que solo Messi puede resolver. Bien, y para finalizar, buenas noticias en Wimbledon porque se reanudó el partido que había sido suspendido ayer. Cristian Garín ganó en primera ronda, avanzó entonces a la segunda ronda donde enfrentará al australiano Portland en 5 sets. Fue la victoria hoy del número 1 de nuestro país que logra ganar en Wimbledon, Grand Slam que le faltaba ahí un triunfo. Así que los 4 Grand Slam ha logrado triunfos Cristian Garín. Me despido, ya continúa Connie e Iván con las noticias en 24 Horas Central. Buenas noches. 24horas.cl. Un nuevo informe epidemiológico fue publicado durante esta jornada y nuestro equipo de periodismo de datos detalló los casos activos por comuna, donde destaca la situación de Puente Alto con más de 1000. Revisa la información en 24horas.cl. Está todo el informe. Bien, pues estamos poniendo término a las noticias, como siempre, muy agradecido de su sintonía. La invitación es que siga con nosotros, ya llega un nuevo capítulo de ERCAI y luego Fuerza de Mujer. Que tenga muy buenas noches. Buenas noches, hasta mañana.